Hola niños y niñas, les habla su profesora Lisette Guajardo del programa de integración del Colegio Suyay. Este material corresponde a la semana 13, que parte el 30 de junio hasta el 3 de julio en la asignatura Lenguaje y Comunicación para tu curso que es octavo año básico. El objetivo para esta semana es leer e identificar figuras literarias y elementos propios del poema. Para eso tenemos que recordar los elementos del género lírico. El hablante lírico es esa voz que se encarga de expresar los sentimientos y emociones e ideas dentro del poema. Tenemos que recordar que se diferencia del autor, ya que el autor es la persona que crea el poema o lo escribe, pero el hablante lírico es esa voz interna que está en el poema, que puede ser una mamá, un niño, una mujer enamorada. El temple de ánimo es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico. Tenemos que tener presente aquí qué es lo que quiere expresar, si es tristeza, felicidad, angustia, etc. El motivo lírico es el tema de qué se trata el poema. Para identificar el motivo lírico yo tengo que preguntarme cuando leo un poema, ¿de qué se trataba el poema? Si se trataba de amor, ese es el motivo lírico. La muerte, la amistad, la añoranza cuando uno extraña a alguien, ese es el motivo lírico. El objeto lírico es la representación que provoca los sentimientos del poeta, su inspiración. Ejemplificábamos la semana anterior la Oda al Caldillo de Congrio de Pablo Neruda. En la Oda al Caldillo de Congrio se ve muy claramente el objeto lírico, que es en este caso un platillo de Chile. Y por último, las figuras literarias, que es lo que vamos a ver esta semana en profundidad, son recursos que utiliza el poeta para dar más belleza y una mejor expresión con sus palabras. Alguna de las figuras literarias que vamos a ver es la metáfora. La metáfora consiste en transformar un elemento real en otro, identificándolo por alguna característica o cualidad. Es muy similar a la comparación, pero no tiene el nexo como o similar a qué, que nos permite hacer la comparación, sino que busca dos elementos de características similares. Por ejemplo, las perlas de tu boca se lucen cuando sonríes. Aquí el elemento que se compara es las perlas de tu boca. ¿A qué se refiere? A los dientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las perlas son blancas y brillantes y los dientes son blancos y están en nuestra boca, entonces por eso se compara. Y lo que se quiere decir es que la sonrisa es linda, es algo poético. ¿Se dan cuenta que suena muy lindo? Las perlas de tu boca se lucen cuando sonríes. Es algo para casi hacer una dedicatoria. Otro ejemplo es el sol es la linterna de la tierra. El sol es la linterna de la tierra. El elemento que se compara, en este caso, que de características similares, es la linterna. Se compara con el sol porque tienen cualidades similares. ¿Y cuál es la cualidad de la linterna? Dar luz. Entonces por eso dice el sol es la linterna de la tierra. Esa es la metáfora. También está la comparación, muy parecida a la metáfora, pero esta sí tiene el nexo común. Compara dos elementos con las características del otro. Ejemplo, tus ojos son como los luceros que iluminan el cielo nocturno. Estoy comparando los ojos con los luceros. ¿Qué es un lucero? Es una estrella, ¿cierto? Que está en el cielo en la noche y ilumina y brilla. Sus ojos brillan como dos estrellas. Aquí está el dibujo representando el ejemplo anterior de la comparación o símil. Recuerda siempre que en la comparación está el nexo como, o también puede ser similar a qué, por ejemplo. Siempre hay una comparación, pero está el nexo presente. Otra figura literaria es la personificación, que consiste en atribuir cualidades humanas a animales o seres inanimados. Inanimados significa
elementos que no tienen vida. Por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, elementos como la mesa, la silla. Un ejemplo de esto es el árbol, que es un elemento inanimado, dejaba que el viento peinara sus hojas. ¿Cuál es el elemento o la acción que realizan las personas? Peinar, ¿cierto? El árbol no se puede dejar peinar por el viento. De una manera poética nosotros estamos diciendo que el árbol se estaba moviendo, las hojas del árbol con el viento, pero aquí se utiliza la personificación utilizando la acción de peinar en este verso. Acá tenemos otro ejemplo. Hay un vegetal que está asustado, ¿cierto? ¿Los vegetales se pueden asustar? Claro que no. Por eso es una personificación, porque está teniendo acciones propias de las personas. En este caso, un ser inanimado que es un vegetal. Otra figura literaria que vamos a ver es la anáfora. La anáfora es la repetición de una o más palabras al inicio de un verso o al inicio de frases semejantes. Ejemplo: la niña no ríe, la niña no llora. ¿Qué es lo que se repite en este caso? La niña, ¿cierto? En ambos versos se repite la niña y eso es la anáfora, lo que se repite. Otra figura literaria es la hipérbole, que es una exageración en la forma de expresarse que altera la realidad. Ejemplos: te lloré ríos enteros. ¿Es posible llorar ríos enteros? No, ¿cierto? Pero aquí se señala de una forma muy exagerada para querer decir que lloró mucho. Lo mismo te comería a besos. Nadie puede comerse, ¿cierto?, a una persona a besos, pero es una forma poética, una exageración para decir que quiere mucho a esa persona. Otra hipérbole es: te dejé 1.000.000 de mensajes en tu celular y nunca me devolviste la llamada. ¿Alguien puede dejar 1.000.000 de mensajes? No, ¿cierto? Pero es una exageración que nos permite decir que lo hizo muchas veces. Ahora vamos a la actividad. ¿Tú sabes quién es esta persona? ¿Este joven que está acá? Él es el escritor del poema que vamos a leer. El poema se llama Poema número 5. ¿Lo has escuchado? Este joven, ¿sabes quién es? Es Pablo Neruda. El poema 5 fue publicado por Pablo Neruda en el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el año 1924. Aquí hay una foto del joven Pablo Neruda porque él solamente tenía 19 años cuando publicó este libro que es tan famoso a nivel mundial, relatando experiencias personales relacionadas a sus amores. En la estructura del poema tenemos que recordar que el poema se compone por versos, que son estas líneas que a la vez componen una estrofa. La estrofa de cada poema es el conjunto de versos y el conjunto de estrofa es lo que estructura un poema. En la actividad número 1, como decíamos, tienes que leer este poema número 5 de Pablo Neruda, que principalmente se trata de la comunicación hacia una mujer, la comunicación que no se dice con palabras. Tienes que poner mucha atención en el sentido de cada uno de los versos, principalmente los que están subrayados, porque en este espacio tienes que completar la figura literaria que corresponde. Por ejemplo, mis palabras se adelgazan a veces. ¿Las palabras se pueden adelgazar? Eso pertenece a una figura literaria que mencionamos al principio. Lo mismo con los siguientes versos que están subrayados. Luego de esta actividad, tú tienes que completar una ficha con los elementos presentes en el poema, con su título, el autor, recuerda que es distinto al hablante lírico, cantidad de versos, cantidad de estrofas, el hablante lírico, ¿quién es? Motivo lírico, el temple de ánimo, que recuerda, el motivo lírico es el tema, el temple de ánimo es el sentimiento y el objeto lírico
que está presente en el poema. Recuerda que si tienes alguna consulta o alguna duda, puedes escribirme a mi correo, que es l.guajardo@colegiosuyay.cl. Y si tienes alguna situación emergente y no puedes contactarte vía correo, puedes hablarme a mi WhatsApp, siempre y cuando tenga un sentido pedagógico en una hora prudente. Se despide tu profesora Lisette Guajardo. Que tengas una excelente semana.